Cuando yo estaba pequeñito, ¿no? Todavía estoy pequeño, ¿no? Yo sabía que me iban a decir eso. Yo me levanté con mi hermano, que era nos llevamos 2 años de diferencia, y mi mamá era la que siempre nos reprendía, nos regañaba cuando cometíamos alguna falta, alguna falla, hacíamos algo malo. Mi papá casi nunca estaba en la casa, pero cierto día mi papá estaba. Y ese día hicimos algo malo, pues. Pero nosotros teníamos un escondite, mi hermano y yo, y siempre nos metíamos debajo de una cama que mi mamá no nos encontraba allí. Pero resulta que esa vez nosotros hicimos lo que hicimos, la maldad que hicimos por allá, andábamos cazando pajaritos y por allá. Y salimos corriendo. Y nos vinimos y nos escondimos, nos pegaban esos gritos y nosotros nos escondimos debajo de la cama ahí. Cuando estábamos allí escondidos los dos así, volteamos así, vimos la cara de mi papá asomado así. Allí nos encontró mi papá. Y nos echó esos correazos. Poco nos pegaba mi papá. Y yo después le preguntaba a mi papá, ya cuando grande, yo le decía, papá, ¿cómo nos encontraste tú allí? Si mi mamá nunca nos encontraba. Me dice, ustedes se escondían y dejaban los pies afuera. ¿Cómo no los voy a encontrar? Cuando yo le vi los pies, sabía que estaban ahí. Mi mamá pues ni siquiera se asomaba para aquel lado, pero mi papá sí nos buscó bien. ¿Y sabes por qué me refiero a eso? Porque nosotros como hijos no nos podemos esconder de nuestro Padre cuando cometemos alguna fechoría. Cuando cometemos pecado, nuestro Padre sabe dónde estamos, dónde nos refugiamos. Y hoy quiero hablar acerca de eso, acerca de mi refugio seguro. ¿Dónde nos refugiamos nosotros? Voy a invitar a los adolescentes a que bajen a su clase, por favor. Los adolescentes. Dice, mi refugio seguro. Vamos a leer en el Salmo 94, 22. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Decía el salmista, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Lo repetimos, mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú has sido fiel y siempre lo serás, Señor. Gracias, Padre amado, porque nos has traído a este lugar. Gracias porque estamos aquí para recibir de ti, Señor, de tu palabra, para que tu palabra sea ese aliento que necesitamos, para que tu palabra sea ese refrigerio, sea esa medicina que necesita nuestro cuerpo, Señor. Padre, habla nuestras vidas. Vacéanos, Señor, a nosotros, Padre, y llénanos de ti cada día, Dios mío, en el nombre de Jesús. Palabras de David, del salmista, que decía, mas Jehová ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. También dice el Salmo, capítulo 62, verso 6, Él solamente es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. ¿Dónde te refugias tú cuando atraviesas por alguna circunstancia difícil? ¿Dónde nos refugiamos nosotros cuando estamos pasando los momentos difíciles? Siempre buscamos un refugio.
siempre buscamos dónde refugiarnos, a quién ir. El mundo tristemente busca refugios equivocados, refugios que no convienen. El mundo se refugia en el alcohol, el mundo se refugia en el cigarrillo, se refugia en la droga, se refugia a veces en el adulterio, en la fornicación. Busca refugio en el trabajo. Hay personas que se refugian día y noche trabajando y trabajando. Porque quizás no quieren llegar a su casa, porque quizás en su casa es un infierno, porque quizás su vida está hecha un desastre. Y buscan refugio donde verdaderamente no deben buscarlo. Nos llamaba la atención el día jueves, salimos a las calles con el grupo familiar, a las de Águila Restaurados 1 y 2. Salimos a darle una palabra a esas personas que se han refugiado en la droga. Y dijimos, vamos a llegar cerca donde ellos llegan a comprar su cuestión allí. Y llegamos con una comida y ahí nos paramos a esperar los que ellos llegaran. El enemigo, como también es astuto, según ese día había muerto una persona que justamente ahí donde murió esa persona vendían droga. Y la policía colocó 2 vehículos, uno de un lado y otro de otro lado. Pues nosotros no sabíamos. Nosotros íbamos a hacer el trabajo, a llevarle una palabra y a llevarle algo de alimento a esas personas. Después que nos enteramos, porque venían pocos, pero sí agarramos algunos de los que venían. Y nos llamaba la atención los testimonios de esas personas que abordábamos. Una joven de 32 años decía, yo le preguntaba, ¿por qué caíste en el vicio? ¿Qué pasó? Y me decía, yo tenía un novio y el novio un día me dijo que la probara si verdaderamente lo amaba. Y me engañó y caí. Y después me dejó y se fue. Y yo caí en la indigencia y ahora ando así, destruida totalmente. Se refugió en un hombre, se refugió quizás en un amor en el cual le dejó una vida destruida. Y le dije, ese vicio te lleva a la muerte. Hay uno en el cual te puedes refugiar, que ha muerto por ti, que te ama y que te puede volver a transformar en la persona que verdaderamente Él quiere que tú seas para Él. Le dimos palabra. Otro me llamó mucho la atención porque llegamos a la casa y creo que casi todos son consumidores. Por ahí estaba mi hermana Seudis que andaba con nosotros, estaba Leonel, estaba Adonis. Y ellos abordaron algunas de los que salieron. Pero yo le pregunto a uno de los que está afuera y le digo, ¿con quién tú vives allí? ¿Con quién más está allí? Y me dice, no, más nadie. Pero yo veía a una persona allá adentro, a una muchacha. Y yo le digo, pero esa casa estaba oscura totalmente. Y yo le digo, pero allá hay una persona. Y él se asoma y dice, ah, sí, ¿por qué no la llamas? Y yo me acerco con él hasta la puerta de la casa. Y la llama. Pero cuando la llama, la muchacha sale. Pero a mí no me llama la atención tanto ella, sino que yo volteo en esa oscuridad de la casa y hay una persona sentada allí en una silla. Sentada, estática ahí. Y yo la veo con el rabo del ojo, pero en eso volteo y la miro. La muchacha sale y los muchachos la agarran para hablar con ella.
Seudi, Leonel, Helio que estaba allí, Christopher también estaba. Y yo veo el muchacho y yo le digo buenas noches. Y él me dice buenas noches. Y yo le digo, ¿puedo pasar? Y él me dice, sí, pero muy callado. Y yo me meto. Cuando yo entro ahí, él estaba sudando bastante. Yo le toco el hombro y le digo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Me dice amén. Pero hablaba muy bajito y comienzo a conversar con él. Y le pregunto, ¿por qué estás aquí? Y me dice, estoy pasando algo, me dice. Yo le dije, ¿el vicio? Me dice, sí. ¿Caíste en el vicio? ¿Qué tiempo tienes que caíste en el vicio? Le digo yo. Me dice, 1 año y medio. Y yo le veo la cara, y no sé, fue una pregunta que yo digo que fue el Señor. Y yo le digo, tú ibas antes a una iglesia, ¿verdad? ¿Te llevaban a la iglesia? Me dijo, sí. Yo iba y asistía a la iglesia. Y caí. ¿Y qué vicio tienes? ¿En qué andas? ¿Marihuana? ¿Cocaína? ¿Perico? ¿Qué? Y él me dijo, estás bajo los efectos, ¿sí? Yo le dije, quiero orar por ti. Quiero orar por ti. ¿Me dejas? Y me dijo, pastor, ¿le puedo pedir un favor? Yo le dije, me dice, claro que puede orar, me dice. Pero yo le voy a pedir que usted venga mañana, que yo no esté bajo los efectos. Qué tremendo, ¿no? Ayer nos tocó buscarlo, pero no lo encontramos. Pero sé que el Señor nos los va a poner otra vez de frente para poder conversar y buscar a ese joven. Porque sé que en el nombre de Jesús se tiene que levantar. El Señor tiene poder para levantarlo, porque se ha refugiado donde no debe refugiarse. Y cada uno de nosotros a veces nos refugiamos donde no debemos refugiarnos. Eso ha sido el mal del hombre toda una vida. El Salmo 91 dice, el salmista allí también hablando, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres mi Dios. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Nuestro Dios ha sido ese refugio eterno. Es un refugio que no es hoy y mañana no es. Es un refugio que ha venido de generación en generación. Porque Dios ha sido refugio para muchas familias, para muchos en todas las generaciones, desde la antigüedad, ahora y por siempre, hasta la eternidad, será Dios nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dígale al que está a su lado, yo tengo un Dios. Yo tengo un refugio, dígale. Yo tengo mi refugio en Dios. Yo tengo mi refugio en Dios. Refúgiate en ese Dios verdadero. Él es el único capaz de darnos a nosotros el mejor abrigo, el mejor sustento. ¿Sabe que Ana, la madre del profeta Samuel, un gran profeta, dijo, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro? No hay refugio como el Dios nuestro. Hermano, amigo, tú que estás aquí, no hay refugio como el Dios nuestro. Refúgiate en Dios. Él es tu Padre celestial, aquel que te creó, aquel que te formó, el creador de los cielos y de la tierra. Él es el mejor refugio donde podemos ir. Isaías
este gran profeta dijo: y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Qué hermoso es cuando el Señor para nosotros ese abrigo en medio del calor, en medio de los momentos difíciles. Y decía, para refugio y escondedero contra el turbión. Y yo decía, ¿qué es el turbión? Y buscaba y decía que es un viento recio con aguacero que pasa repentinamente y no deja nada. Y yo decía, es como un huracán. Cuando el huracán llega, eso es rápido. Llegó el huracán, hizo destrozos y vemos a veces ciudades, pueblos, naciones destruidas así. Pues ese es un turbión. Así llega a nuestras vidas a veces las circunstancias. Cuando nosotros andamos fuera del refugio, a veces nos agarra el turbión y nos deja como que... Y ¿sabe algo? Muchos, cuando se dan cuenta y dicen, cayó en sí otra vez, están en una cárcel, están en un hospital, o están como este joven o como esta joven en el vicio de la droga o en el vicio del alcohol. Y decimos, lo agarró el turbión. Y no es que nosotros no pasaremos por circunstancias difíciles, por tormentas, porque el Señor le dijo a sus discípulos que se montaran en la barca para pasar al otro lado, porque venía una gran tormenta, Él sabía, pero estaba ahí el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el mejor refugio donde ellos podían ir, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos tienen ese refugio el día de hoy? Que hoy sepamos y nos anclemos más cada día en esa roca llamada Cristo Jesús. Él es nuestro escondedero en los tiempos de calor. Él nos abraza y nos ayuda en medio del aguacero. Aunque el Señor sea nuestro refugio, no quiere decir que nosotros no pasaremos por esas circunstancias. Porque Jesús lo dijo. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicciones. ¿Las tendremos? ¿Las tenemos o no las tenemos? Todos las tenemos. Pasamos por aflicciones. Todos. No hay nadie que se escape. Pero lo más importante que en cualquier circunstancia es estar en el centro de la voluntad de Dios. Y escuchaba en estos días un predicador que decía, usted puede estar haciendo lo bueno, y usted puede estar haciendo algo bueno, ayudando a alguien, pero no está en el centro de la voluntad de Dios. Qué tremendo. Y a veces creemos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, sí, porque es bien. Pero verdaderamente estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos en el centro de la voluntad de Dios. Hemos pedido dirección para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo más importante. Ustedes saben que el Señor tomó al pueblo de Israel y lo llevó a grandes batallas. Muchas batallas pelearon los israelitas y ganaron, tuvieron victorias. El Señor le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente, le dijo el Señor. Ahora, el pueblo de Israel hacía lo malo. Ganaban victorias, derrotaban al enemigo, pero después hacían lo malo. Dios estaba con ellos. Pero dice la palabra de Dios que cuando hacían lo malo, Dios los entregaba en manos
del enemigo. Porque el pueblo escogía hacer lo malo. ¿Cuáles eran los primeros escondederos, los escondites, a donde ellos iban? ¿Saben ustedes que el fundador de los escondites en la Biblia, ¿sabe quién fue? ¿No saben? Adán y Eva. Vamos a leer Génesis capítulo 3, verso 8. Dice por ahí el hermano Cheo, yo jugaba palito mantequillero. ¿Ah? Génesis capítulo 3, verso 8. Leemos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los huertos, entre los árboles del huerto. Se escondieron. El pecado nos lleva a escondernos de Dios. Cuando pecamos, nos alejamos de Dios y nos escondemos. A eso nos lleva el pecado. Adán y Eva habían pecado contra Dios. Se sintieron avergonzados. Y dice la Biblia que, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Se dice que Dios normalmente paseaba en el huerto con Adán y Eva. Esto es una teofanía, ¿no? Que aparece en la Biblia. Dice que cuando aparece que Dios se le aparecía visiblemente a las personas, era la segunda persona de la Trinidad, que era Jesús, que estaba con él allí. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Le dijo al hombre. Hoy Dios sigue llamando al hombre en los escondites detrás del pecado y le dice, hombre, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y nos preguntamos y le preguntamos a veces a las personas, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Muchos hoy no están aquí en la iglesia y Dios les estará preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te refugias? Y saben, el Señor trajo su plan de salvación para el hombre, para redimir al hombre y sacarlo del pecado. Y el Nuevo Testamento, aquí comenzamos a ver dónde Dios buscaba al hombre. Donde estuviera, Dios iba detrás del hombre a buscarlo. Dice que los hombres cuando pecaban se escondían en cuevas, en cavernas, en fosos. Allí se escondían ellos. Una vez que ellos cometían lo malo, se escondían del enemigo, se escondían de Dios. Muchos se escondieron. Cuando nosotros vamos a ver, dicen que ellos se escondían en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Cuando David encontró a Saúl, ¿dónde lo encontró? En una cueva. David, cuando estaba pasando por el momento más difícil, se metió en una cueva, la cueva de Adulán. Allí se escondió. Y sabe que en una cueva, en esos escondites, cuando el hombre se esconde, porque a veces pasa por situaciones de tristeza, de depresión, a veces quizás se encuentran endeudados, a veces se encuentran sin nada, desesperados, porque ¿quiénes acompañaban a David ahí? ¿Quiénes? Dice la Biblia que los afligidos, los endeudados, los deprimidos estaban allí. ¿Y qué ánimo podían estar esa gente ahí? ¿Qué animados podrían estar? Pero solo Dios, que tenía un propósito con ese hombre, con David, pudo levantar y salir con más de 300 hombres a pelear una gran batalla.
Elías, este profeta del fuego, cometió una falta y se escondió también en una cueva. Y el Señor le llegó y le dijo: Elías, ¿qué haces allí? Sigue Dios buscando el hombre. Elías, ¿qué haces allí? Es como cuando yo voy a agarrar para un sitio donde no debo agarrar y el Señor me jala por las orejas y me dice: Morris, ¿qué haces allí? Debemos de saber que hay sitios, lugares donde no debemos estar, porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Y que Dios nos guarde de andar en lugares equivocados, en horas equivocadas. A veces decimos: fue la mala hora, dicen por allí. Ay, qué mala hora cuando ese muchacho iba pasando ahí y le sucedió lo que le sucedió. Tenga cuidado. Dios detrás del hombre, ¿dónde estás tú? ¿Qué haces? ¿Dónde andas? ¿Con quién andas? Hoy Dios te pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿Y sabe algo? El Nuevo Testamento comienza buscando al rey de los judíos en Mateo. Y llegan los magos y dicen: ¿dónde nacerá el rey de los judíos? Ya la salvación está aquí, ya llegó. Ya llegó. ¿Cuántos la encontraron? Yo quiero hoy que tú también la encuentres. Que también encuentres esa salvación que trajo Dios para redimir tu vida. Él está aquí para decirte: yo soy tu refugio, yo soy tu roca. El Señor te dice: yo soy tu escudo, ese escudo que te guarda, ese escudo que te va a proteger. El Señor te dice: yo soy tu creador, yo te creé, yo te formé desde que estabas en el vientre de tu madre. Yo soy tu creador. Y te dice: yo soy tu proveedor, yo soy tu provisión, yo soy Jehová Jireh, yo soy tu paz. Él vino a traer una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el mundo no lo entiende, porque es una paz que solo la entendemos cuando tenemos a Cristo en el corazón. Hoy Dios te dará esa paz. Dice el Salmo 23, y lo tenía bien claro este salmista y David, porque pasó por diferentes circunstancias, y él decía: Jehová es mi pastor. ¿Y cuánto les gusta este salmo? Nada me faltará. Como me decía alguien: a mí me gusta este salmo, Morri, ponerlo ahí en la puerta, en el portón, una vez que hacíamos un grupo familiar. Yo lo voy a escribir ahí: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero tú lo veías por ahí, andaba bebiendo, fumando, haciendo todo. ¿Pero por qué le gustaba el salmo? Porque decía: nada me faltará. Y yo le dije: ¿pero verdaderamente Jehová es tu pastor? Es el Señor de tu vida. Cuando nosotros decimos Señor, es porque es el Señor de nuestras vidas. Es porque les hemos entregado cada área de nuestras vidas a Él. Y hoy Él te dice: yo soy tu guardador, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la vida, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el que era, el que ha de venir y el que fue. Jesús. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No nos escondamos de Dios, porque nos va a encontrar donde quiera que andemos. Y que el Señor nos guarde de andar haciendo lo que no debemos hacer.
El hombre cada día se ha alejado de Dios, vive atemorizado. Gedeón, un gran hombre de Dios, cuando Dios lo encuentra, ¿qué dice la Biblia cuando encuentra a Gedeón? Tenía temor, estaba atemorizado. Y una de las armas que utiliza más el enemigo, ¿sabe cuál es? El temor, el miedo. Una persona me decía, de esas drogadictos, no sé quién era el que estaba conmigo, hay una culebra que me amarra y no me deja caminar y me asfixia y no me deja avanzar. El enemigo trata de amarrar, de hacer que tú no avances, de que no camines. El pecado te abraza cada día más y más y más, cada día te vas hundiendo. Y el enemigo no quiere que tú avances, te detiene y te detiene cada día más. Y yo le decía al Señor, Señor, quítanos ese temor de ir a llevar tu palabra, porque muchos no salen ni siquiera a llevar el mensaje de esperanza y de salvación por temor. Y me gozaba viendo las fotos de mis hermanas que salen, que predican, que van, que le dan una palabra. Si te cierran la puerta, que te la cierren. Si te desprecian, que te desprecien. Sacude tus pies y vuélvete. Si al Señor se lo hicieron, ¿por qué no a nosotros? Y por eso Pablo decía, ¿qué decía Pablo? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Por qué decía no me avergüenzo? Porque lo avergonzaban, se burlaban de él, le decían cuantas cosas, pero Pablo iba para adelante a predicar el evangelio. Que nada ni nadie nos detenga para predicar el evangelio de Jesucristo. Y Clue ha salido a la calle. Y seguiremos saliendo a la calle a llevar el mensaje de esperanza y de salvación. Estemos orando cada día los unos por los otros. Que se nos vaya ese temor. Fuera en el nombre de Jesús temor. Para llevar y abrir nuestra boca y dar un mensaje de esperanza y de salvación. El Señor llenará tu boca donde quiera que vayas. El Señor la llenará. Así que abre tu boca porque Él la llenará. Dios siempre será nuestro mejor refugio. Que cada día podamos ver al Señor como nuestro más seguro refugio, donde nosotros nos podamos esconder. Que cada día usted y yo podamos tener ese refugio seguro, donde nosotros podamos depositar nuestra fe y nuestra confianza. No confíes en el hombre. Dios ha puesto hombres de Dios, pero a veces nosotros confiamos en personas que quizás no son las más idóneas, las más sabias para un consejo. Y por eso Dios ha puesto esta iglesia y ha puesto un pastor, una pastora, para que usted también pueda en algún momento, si necesita un consejo, saber a quién pedírselo, porque son instrumentos en las manos del Señor a su tiempo. Y a veces escondemos tantas cosas. El hombre quiere esconder tantas cosas, pero así como mi Padre me encontró, así tu Padre Celestial te encuentra y te busca donde quiera que andas. Hoy te toca a ti encontrarte con el eterno Dios, con Jesús, que vino a morir en una cruz para traernos vida y vida en abundancia. El Salmo 91 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Y el Salmo 18, en su versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi alto
refugio. Que Dios sea una roca, que Dios sea un castillo. ¿Sabían ustedes que los españoles construían esos grandes castillos, esas grandes moradas, y colocaban allí a ese centinela, pudiéramos decir, que estaba pendiente cuando el enemigo venía? Nuestro Dios nos lleva a lugares altos donde Él siempre cuidará de nosotros. Llévame a la roca que es más alta. Él sabe cuidar de sus hijos. Y le decía Él al pueblo de Israel, así como los polluelos quise cuidarlos, pero Israel se desvió por caminos equivocados. No busques refugios equivocados. Hoy el llamado es claro, a buscar a Dios, a refugiarte en Dios. No te refugies equivocadamente. Dios te está llamando y te está diciendo, refúgiate en mí. Quizás te has desviado, pero para Dios no hay imposibles. Tú eres de este redil, no eres del redil de afuera. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Te pregunta Dios hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde andas? ¿Qué haces? Dios nos llama a que busquemos refugio en Él. Él es el mejor refugio. Nosotros, aunque estábamos perdidos porque todos nos desviamos como ovejas, todos, y aún siendo nosotros pecadores, Dios derramó su amor, enviando a su Hijo a morir en la cruz para traernos a nosotros salvación y vida eterna. Así que tu pecado no es mayor que el de otro. Pecado es pecado. Hoy Dios te dice, hijo, regresa al redil. Ven, te estoy esperando. Refúgiate en mí. Refúgiate en Cristo. Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente, decía el salmista. Señor, sé para mí una roca donde recurra yo continuamente, dile hoy. Él está allí todos los días de nuestras vidas. Cuando tú lo llames, Él está allí. Él te responde. Y gracias a Dios porque hoy estás aquí en este lugar. Y sé que Dios te inquietó a venir. O inquietó a alguien a que te trajera y a que pudieras venir y recibir una palabra de parte de Dios para decirte, yo soy tu refugio el día de hoy y siempre.